Entre todos los ejemplos de acción de gracia, este es el mejor para mí. No menoscabando ni menospreciando los otros ejemplos, sino que aquí habla especialmente a su pueblo, que recordarán de los 10 leprosos. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús lo vio, les dijo: y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús, que estaba entre las fronteras, entre Samaria y Galilea. O sea, no estaba en el centro de la ciudad, sino estaba en la frontera de las ciudades. Nadie podía entrar a Samaria porque ningún galileo, ningún judío podía entrar ahí, porque había conflicto en esas dos provincias. O sea, estaba lejos de la ciudad, de los habitantes. Por eso que los leprosos se le presentaron, porque los leprosos vivían lejos de la ciudad. No es que él se encaprichó en pasar, sino que él sabía que había ahí una cantidad de personas que esperaban a Jesús. Porque Jesús sabía que en ese lugar había unos leprosos. Y que ahí en ese lugar él iba a hacer un milagro extraordinario, completamente grande en la vida de esta gente. Y la ley, según la ley de los judíos, ningún leproso, como dije al principio, podía vivir en la ciudad. Tenía que vivir lejos, muy lejos, en un lugar muy apartado donde la sociedad ya había hecho, donde enviaba a todos los leprosos. Y allí fue Jesús. Todo lo que él hacía tenía un propósito. Todo. No era casualidad que Jesús pasaba por ese lugar, no, él iba porque ahí iba a producir algo. Nada lo hacía por casualidad. Él iba a hacer algo en ese lugar. Ningún leproso se podía acercar a ningún ciudadano que estaba sano, porque era contagioso. Por eso dice la Biblia que se pararon lejos y alzaron su voz. Y lo vieron y dijo: Jesús, Maestro. Ellos clamaban una misericordia que venía de parte de Dios. El clamor no estaba apoyando las virtudes propias de la capacidad humana ni de los talentos de los hombres, sino era un clamor que salía del corazón por algo que le estaba pasando. Y así estaban estos 10 leprosos. Se le caía en pedazos, hediondo completamente, amarrados con unas vendas donde estaba la lepra, y eso iba invadiendo todo su cuerpo, porque eso era contagioso. Jesús, ¿qué les dijo? Vayan y preséntese al sacerdote. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. En otras palabras, mientras ellos obedecieron al mandamiento que Jesús les dio, fueron sanados. Eso significa que la obediencia trae sanidad a nuestra vida. El Salmo 107 en el verso 19 y verso 20 nos dice algo muy importante. Pero clamaron, dice verso 19, pero clamaron Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Pero el verso 20 dice, mira, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Qué importante para el cristiano es obedecer la palabra de Dios. Este salmo
que hemos leído nos recuerda de su gran amor y su gran misericordia que tiene Dios con su pueblo. Nuestro corazón es transformado por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Por eso que es una de las razones por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios que recibimos la palabra del Señor. Es la palabra que va a traer esa transformación a nuestra vida. La ingratitud, Dios siempre la toma en cuenta. Y siempre la ingratitud va a venir de parte de su pueblo. Y te lo voy a mostrar en esta mañana. Las ingratitudes no vienen de la gente que no conoce a Dios. Porque la gente que no conoce a Dios vive su vida como mejor le parece, porque así el mundo le ha enseñado. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, conoce la verdad de Dios, y conociendo la verdad de Dios no le dan gloria a Dios por eso. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Verso 17. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Agradecer a Dios es una manera de darle gloria a Dios. La ingratitud es la ausencia del agradecimiento a Dios. Un ingrato es aquel que no reconoce ni aprecia ni agradece el favor que ha recibido. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo el que te guarda, te cuida, te enseña, te ministra. Es el Espíritu de Dios. Por eso que no hay nada ni nadie en el mundo cristiano que puede decir que Dios no lo ha bendecido. Nadie. Una de las cosas que debemos entender, iglesia, que cuando usted recibe a Jesús, Dios toma el control de su vida, de su familia. Detrás de una ingratitud hay una gran soberbia. Y la persona soberbia es la persona que no reconoce que atrás de todas las acciones buenas que hace, ahí está el Señor. Seguro que los 9 leprosos no agradecieron pensando como muchos piensan. Muchos piensan: Jesús es mi Señor y Él es mi sanador y Él me tiene que sanar. Y quizás los 9 hebreos habían dicho: no, él es judío y hebreo como yo, y Él tiene el deber de sanarme. Y solamente uno que no era hebreo, dice, un samaritano, se fue y se postró delante de Jesús y reconoció lo que Dios había hecho a través de Jesús. El texto no dice que el leproso se postró en tierra dándole gracias a Dios. Era una actitud de agradecimiento por el milagro que había recibido de parte de Dios. El postrarse en tierra es una actitud de agradecimiento, de adoración, porque solamente a Dios se le podía uno postrarse y no a ningún hombre. Y este samaritano se postró delante de Jesús. En otras palabras, reconoció que Jesús era Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña este texto? Que Jesús está pendiente de quienes son agradecidos. Él está pendiente de quienes le agradece a Él. Él está mirando quienes son agradecidos y quienes no son agradecidos. Es tremendo esto.
Todo un año Dios está contigo y tú todavía no te has dado cuenta. Toda la noche el Señor ha velado tus sueños. Todo el año Dios ha provisto alimento en tus mesas. Poco o mucho, ahí estaba el Señor dándote. Todo un año Dios nos ha guardado del peligro, de la vía, de la muerte, y no te has dado cuenta tú. Y ahí estaba Dios cuidando tu salida y cuidando tu regreso. Ahí estaba el Señor. Y aunque tú no te des cuenta, tú tienes que ser una persona agradecida al Señor. Jesús reconoce quienes son agradecidos. Y cuando somos agradecidos, cuando tú y yo somos agradecidos a Dios, Dios te da mucho más allá de lo que tú te imaginas. Mira, y te lo voy a mostrar. Ve el verso 19. Y el extranjero está arrodillado ahí en el suelo y Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 9 fueron sanados y solamente uno fue sanado y salvado. ¿Por qué? Porque fue agradecido a Dios. Porque Él es bueno. Él envía su provisión del cielo. Él es que nos renueva nuestras fuerzas. Él es que cuida nuestra familia. Él es que nos da la vida eterna. Él es que nos protege a través de su Espíritu. ¿Cómo no ser agradecido a Dios? ¿Cómo dejar pasar algo tan importante en nuestra vida?